El silencio, para Valentina de la Vega, no era la ausencia de sonido, sino el peso opresivo de una jaula de oro. Se extendía por los vastos salones de su apartamento en Recoleta, donde los mármoles italianos y las obras de arte inmaculadas reflejaban la luz fría de la mañana. 30 años de edad y una vida meticulosamente curada, desde el amanecer, envuelta en sedas que susurraban con cada movimiento, hasta el atardecer, bebiendo champán en galas donde las sonrisas eran tan falsas como los diamantes de imitación. Su existencia era una exhibición perfecta de poder, estatus y una gélida perfección. Hoy, la vista desde su ventana abarcaba la inmensidad de Buenos Aires, una ciudad que palpitaba con vida, con sueños y con la cruda realidad que ella había logrado, con gran esfuerzo, mantener a raya. Se ajustó el cuello de su impecable traje de seda color marfil, el material suave y frío contra su piel, un recordatorio constante de la barrera invisible que la separaba del mundo. La fragancia de su perfume, una esencia exclusiva que solo un puñado de mujeres en la capital podía permitirse, flotaba en el aire, densa y casi sofocante en su burbuja de elitismo. En su escritorio de ébano macizo, una pantalla mostraba cifras astronómicas de la última transacción inmobiliaria de la empresa De la Vega y Asociados, el imperio que su padre había construido ladrillo a ladrillo, y que ella ahora, como vicepresidenta ejecutiva, ayudaba a sostener con mano de hierro. «María», dijo su voz, pulcra y sin emoción, al intercomunicador, el sonido apenas un susurro metálico en la amplitud del despacho. «Recuérdale al catering de la gala benéfica que el caviar debe ser del mar Caspio, no del Báltico. Es una diferencia sutil, pero notable para nuestros invitados, y no quiero que se nos tache de descuidados. Y la lista de invitados VIP debe revisarse nuevamente, con especial atención a las últimas donaciones a la fundación. No quiero sorpresas desagradables, ni rostros que desentonen en el ambiente que cultivamos». María, su asistente de 20 años, respondió con la diligencia robotizada de quien conoce la inflexible rutina y las obsesivas exigencias de su jefa. Valentina colgó, y el silencio volvió a instalarse, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado central que mantenía la temperatura en un frío ideal. Su mirada se perdió en el horizonte, en las cimas de los rascacielos que su propia empresa había erigido, monumentos a su control, a su ascendencia. Un vacío, vasto y helado, se alojaba en su pecho, justo detrás de su esternón, un hueco que ninguna fortuna, ningún logro, ninguna gala ostentosa podía llenar. La soledad no era un estado para Valentina, era una condena autoimpuesta, un precio pagado por un pasado que había intentado borrar con uñas y dientes, una decisión que, cada día, la carcomía desde dentro, recordándole una vida que no eligió, sino que le fue impuesta por las expectativas de su linaje y la inflexible voluntad de su padre, don Eduardo de la Vega. Las luces de la ciudad brillaban abajo como un millón de ojos acusadores, espejos de los diamantes que adornaban su cuello, pero no ofrecían ni un gramo de calor. ¿Era esto lo que se sentía el éxito? ¿Este eco hueco en las vastas, vacías habitaciones de su vida? Había sacrificado el amor por la seguridad, la pasión por el estatus, y ahora, al mirarse en el reflejo pulido de su escritorio, veía a una mujer que lo tenía todo, y al mismo tiempo no tenía nada. Una melancolía que no podía nombrar se aferraba a ella, una tristeza tan arraigada que se había vuelto parte de su arquitectura interna. Era el recuerdo de la risa de un joven, de la calidez de sus manos, de un futuro que se había atrevido a imaginar antes de que la realidad la golpeara con la fuerza de un témpano de hielo, obligándola a elegir un camino que su corazón nunca deseó. Pero esos recuerdos eran fragmentos, cuidadosamente enterrados bajo capas de seda, mármol y ambición, custodiados por el orgullo herido y el miedo a la vulnerabilidad. Había un tiempo, pensó Valentina,
mientras el sol comenzaba a proyectar sombras largas sobre su rostro inmaculado, en el que el aroma a tierra mojada y a café barato era mi mundo. Un tiempo en el que la risa no era un adorno para un evento social, sino una explosión genuina desde el alma. ¿Dónde quedó aquella Valentina, la que soñaba con pintar murales en barrios humildes y no con cerrar tratos millonarios? Esa niña fue asesinada por la lógica, por la ambición de mi padre, por la necesidad de pertenecer a un mundo que me asfixia. Y con ella murió algo más, algo irreemplazable, que ahora, en la quietud de esta jaula, se siente como una ausencia física, una cicatriz que ni todo el dinero del mundo puede borrar. Lejos de aquel universo de cristal y acero, la vida del doctor Alejandro Vargas era un tapiz de realidades crudas y esperanzas tejidas a mano. 32 años, con las marcas del cansancio en el contorno de sus ojos, pero una luz inquebrantable en su mirada verde, reflejo de una resiliencia forjada en la adversidad. Su apartamento en el barrio de La Boca era pequeño, austero, apenas un puñado de habitaciones que olían a libros viejos y un persistente, aunque reconfortante, aroma a café recién hecho. Los muebles eran de segunda mano, rescatados de mercadillos o heredados de vecinos, pero cada objeto tenía una historia, un recuerdo, un pedazo de la vida que había construido con esfuerzo y sacrificio. Sus manos, fuertes y precisas, con las uñas cortas y limpias, habían sanado innumerables vidas en las salas abarrotadas del Hospital de Clínicas, donde ejercía como neurólogo, uno de los pocos especialistas en enfermedades degenerativas raras en el país. Aquella mañana, el aire de su pequeño estudio olía a antiséptico y a la promesa de un nuevo día. Los primeros rayos del sol se colaban por la única ventana, iluminando con generosidad los lomos de sus voluminosos libros de medicina, sus verdaderos compañeros y maestros silenciosos. Terminaba de revisar unos expedientes, los rostros de sus pacientes desfilando en su mente con la claridad de fotografías. Niños con miradas perdidas, ancianos con manos temblorosas, madres que luchaban contra enfermedades invisibles. Rostros cansados, preocupados, de gente que, como él, luchaba día a día contra un sistema de salud que a menudo parecía favorecer a los ricos y olvidar a los vulnerables. Pero en cada recuperación, en cada suspiro de alivio de un paciente, había un propósito, una certeza, una satisfacción profunda que el dinero nunca podría comprar. Su vocación no era un trabajo, era una misión forjada a partir de los escombros de un pasado roto, ladrillo a doloroso ladrillo. Había convertido el abandono y la herida de un amor perdido en un motor inagotable, en una fuerza imparable para sanar a otros, para ser la diferencia en sus vidas. Recordaba a su madre, una mujer que lo había amado con una intensidad feroz a pesar de la pobreza que los asfixiaba, y la promesa que le había hecho al borde de su lecho de muerte, sus manos huesudas aferrándolas de él. Ayuda a otros, hijo. Sé la luz que yo no pude ser. Sé la medicina para el dolor ajeno. Esa promesa era su brújula, su motor, la razón de su incansable entrega. En la sala de espera de la clínica, antes de que su turno terminara, vio a un niño, quizás de 7 años, sentado en una silla de plástico. Su pequeño cuerpo temblaba visiblemente de frío, a pesar del aire interior. Su madre, una mujer de rostro surcado por las preocupaciones y el cansancio, hablaba en voz baja y con el rostro contraído con una enfermera. Alejandro, sin dudar, se acercó al niño, su mano grande y cálida en el hombro del pequeño. ¿Tienes frío, campeón?, preguntó con una sonrisa amable que iluminó su rostro cansado, su voz suave y paternal. El niño asintió tímidamente, sus ojos grandes y asustados, el labio inferior temblándole levemente. Alejandro se quitó su propia bata de médico, suave pero gastada por los incontables lavados, y se la colocó al niño, envolviéndolo en la tela blanca. Mantente calentito. El doctor te verá pronto. No te preocupes.
El gesto fue pequeño, casi insignificante en la grandiosidad del hospital, pero la gratitud en los ojos de la madre, una lágrima silenciosa que rodó por su mejilla, y el alivio inmediato en el rostro del niño que se acurrucó en la tela, fueron la única recompensa que Alejandro necesitaba. Era la pureza de su corazón, su genuina empatía, lo que lo definía, lo que lo diferenciaba de tantos otros en su profesión que se habían olvidado de la humanidad detrás del diagnóstico. He llegado lejos, pensó Alejandro, un suave suspiro escapando de sus labios mientras observaba al niño, tan lejos de aquel joven que creyó que el amor podía conquistar la brecha entre dos mundos. Ella me enseñó una lección brutal, que no hay amor lo suficientemente fuerte para romper las cadenas de la conveniencia y la ambición. Pero esa lección me forjó, me hizo el hombre que soy hoy, y no lo cambiaría por nada. El dolor, a veces, es el mejor maestro. Me ha permitido ayudar a quienes realmente me necesitan, a aquellos que no tienen el lujo de elegir entre el amor y el dinero. El destino, caprichoso y cruel, tejió sus hilos aquella tarde. Valentina de la Vega, en medio de una frenética negociación de un contrato multimillonario en uno de los rascacielos recién inaugurados por su empresa, en el corazón financiero de la ciudad, sintió que el mundo se le venía encima. Un mareo repentino, un zumbido ensordecedor en los oídos que eclipsó las voces de los directivos, una debilidad paralizante que le dobló las rodillas. Las palabras de la negociación se transformaron en un murmullo distante, y el brillante cristal del ventanal, que se suponía que reflejaba su éxito, se oscureció en un velo negro. Se agarró con fuerza a la mesa de conferencia de caoba, sus nudillos blancos por la presión, intentando anclarse a la realidad, pero el suelo se balanceaba bajo sus pies como la cubierta de un barco en plena tempestad. Sus labios se abrieron para pedir ayuda, pero el aire le falló. Cayó, no con un estrépito dramático, sino con la lentitud de una muñeca de trapo, su cuerpo elegante y controlado finalmente, cediendo a una fuerza invisible. El último sonido que escuchó fue el grito ahogado de María, su asistente, antes de que la oscuridad la engullera por completo. Despertó con el penetrante olor a antiséptico y el tenue zumbido de equipos médicos. La luz fluorescente del hospital, tan diferente de la cálida iluminación de su apartamento, le quemaba los ojos. Intentó moverse, pero una extraña debilidad atenazaba sus extremidades. Su cabeza palpitaba con un dolor sordo. Una enfermera, una mujer de rostro amable pero cansado, se inclinó sobre ella. «Señorita de la Vega, ¿cómo se siente?» «Estuvo inconsciente». Valentina intentó preguntar qué había pasado, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La enfermera le tendió un vaso de agua, el vaso frío y húmedo en sus manos temblorosas. Fue en ese preciso momento, mientras Valentina luchaba por beber, que la puerta se abrió con un crujido suave, y una figura alta y familiar entró en la habitación. Vestía una impecable bata blanca. Sus rizos oscuros enmarcaban un rostro cincelado por la experiencia, y sus ojos verdes, idénticos a los que había intentado borrar de su memoria durante años, se posaron en ella. El vaso se le resbaló de las manos, el agua derramándose sobre las sábanas blancas y creando una mancha oscura, un microcosmos de caos en su mundo ordenado. El sonido del cristal rompiéndose pareció retumbar en el silencio de la habitación, cada fragmento un eco de su pasado que se hacía añicos. Sus pupilas se dilataron, no por el dolor físico, sino por el impacto de lo impensable. Era él, Alejandro. El mismo Alejandro que había abandonado sin mirar atrás, el joven de los ojos soñadores y las manos llenas de tierra, ahora convertido en un médico, imponente y sereno, con una autoridad que no recordaba. Los segundos se estiraron, se hicieron eternos. El tiempo se detuvo en ese espacio hospitalario cargado de desinfectante. Los ojos de Alejandro, aunque profesionales y calmados, contenían una chispa de reconocimiento, un destello de una herida antigua que se negaba a cerrar.
No había sorpresa, solo una comprensión sombría. Valentina sintió el rubor subir por su cuello, no de vergüenza por su debilidad física, sino por la vergüenza de su pasado, la humillación de ser vista por él en su estado más vulnerable. El contraste era brutal, doloroso. Ella, la intocable Valentina de la Vega, ahora yaciendo indefensa en una cama de hospital, y él, el joven humilde que había pisoteado, ahora su médico, el que sostenía su salud en sus manos. Alejandro se acercó a la cama con pasos lentos y mesurados, su rostro una máscara de profesionalidad, pero sus hombros ligeramente tensos, un indicio de la tormenta interna que se libraba en él. «Señorita de la Vega», dijo, su voz era profunda y calmada, resonando en la habitación con una familiaridad que le heló la sangre a Valentina. No había enojo ni reproche explícito, solo una frialdad distante que era mucho peor que la ira. «Soy el doctor Vargas. Su caso fue asignado a mi equipo». No la llamó por su nombre de pila. No hubo un Valentina de la que alguna vez fue su amor. Solo la formalidad fría y punzante que marcaba la abismal distancia entre ellos. Ella quería hablar, explicar, disculparse, pero las palabras se negaban a salir. Su garganta se había cerrado. Su mandíbula se apretó, intentando mantener la compostura, pero sus manos, apretadas bajo las sábanas, temblaban incontrolablemente. La enfermera, ajena al drama silencioso, se apresuró a limpiar el agua derramada y los cristales rotos. Alejandro siguió observándola, un escrutinio clínico que la desnudaba por completo. «Realizaremos una serie de pruebas exhaustivas para determinar la causa de su colapso», continuó Alejandro, su voz tan profesional como si estuviera hablando de un paciente anónimo. «Sus síntomas son atípicos y requieren un estudio profundo. Le pido su total cooperación». Los ojos de Valentina se encontraron con los suyos. En la profundidad de su mirada, ella vio un reflejo de su propia desolación, pero también una fuerza inquebrantable que la confrontaba. Era el reflejo de un hombre que había construido su vida sobre sus propios méritos, lejos de las sombras de su abandono. El tiempo se había encargado de cincelar en él una madurez que ella, encerrada en su burbuja dorada, nunca había alcanzado. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado con el peso de los años, de las palabras no dichas y de las heridas que se negaban a cicatrizar. Aquel primer encuentro no fue un reencuentro de amantes, sino un choque de dos mundos que, de manera cruel e inesperada, habían vuelto a colisionar, dejando a su paso la promesa de un drama que apenas comenzaba a desplegarse. Los días que siguieron a aquel impactante reencuentro se convirtieron para Valentina en una especie de purgatorio, un limbo de incertidumbre médica y tormento emocional. La habitación del hospital, antes un símbolo de su vulnerabilidad, se transformó en un claustro donde el pasado y el presente chocaban sin piedad. Cada vez que Alejandro entraba por la puerta, la atmósfera se cargaba de una electricidad tangible, un eco de los años que los separaron y de la deuda tácita que pendía entre ellos. Su profesionalismo era impecable, casi brutal en su perfección. Hablaba de síntomas, de pruebas, de posibles diagnósticos con una distancia clínica que a Valentina le resultaba insoportable. Era un escudo que Alejandro usaba, y Valentina lo sabía. Ella, por su parte, intentaba mantener la fachada de la mujer de negocios fuerte e inquebrantable, incluso postrada en una cama. Le hacía preguntas incisivas sobre su tratamiento, intentando recuperar un poco del control que siempre había ejercido. Pero cada mirada que se cruzaban, cada silencio prolongado, cada roce accidental de sus manos al pasarle un informe, era una punzada que reabría viejas heridas, trayendo a la superficie fragmentos de un pasado que había creído sellado bajo 7 llaves. Un día, mientras Alejandro revisaba unos gráficos en el monitor junto a su cama, un leve tintineo llamó la atención de Valentina. Él llevaba un llavero con un pequeño dije de plata, un sencillo lirio de los valles.
El corazón de Valentina dio un vuelco. Ese lirio. Era el mismo que Alejandro le había regalado hacía 12 años, un humilde amuleto que él había tallado a mano, un símbolo de su amor joven y puro. Ella lo había llevado en un collar, un regalo preciado que había guardado hasta el día en que su padre, don Eduardo, la obligó a tirarlo, a deshacerse de esas baratijas que no convienen a una de la Vega. Valentina sintió una punzada de dolor tan aguda que apenas pudo contener un gemido. Él aún lo conservaba. Años después de su partida, de su traición, él seguía llevando ese insignificante símbolo. Esto la sumió en un profundo monólogo interno. ¿Por qué lo guarda? ¿Es para recordarme? ¿Para recordarse a sí mismo el dolor que le causé? ¿O es que acaso nunca me olvidó, del mismo modo que yo, a pesar de todo, nunca pude borrar su imagen de mi mente? Fui una estúpida, una cobarde. La seguridad, el dinero, el estatus. ¿De qué me sirvieron si ahora estoy aquí, enferma, sola, y el único hombre que me ha importado está frente a mí, viéndome en mi peor momento, y me trata como a una desconocida? La ironía es cruel. Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar esa tarde bajo el roble, cuando le rompí el corazón. Pero no puedo. El pasado es un fantasma que se niega a soltarme, y Alejandro es la encarnación de mi mayor error. Miro sus ojos y veo el reproche, el dolor, y una frialdad que me congela el alma. Me merezco esto. Mereces cada pizca de sufrimiento por la que estás pasando, Valentina. Es el precio de tu ambición, de tu traición. Pero, ¿y si esto es una segunda oportunidad? ¿Una última oportunidad para enmendar mi vida antes de que sea demasiado tarde? Alejandro, por su parte, sentía el peso de esa mirada clavada en él. Sabía que ella había reconocido el dije. Era una parte de él que no había podido desechar, un recordatorio constante de la pureza de un amor que había sido brutalmente aplastado. No era un símbolo de nostalgia, sino de la cicatriz profunda que ella había dejado. Veo en sus ojos el miedo, la vulnerabilidad y una extraña súplica que nunca antes le había visto, pensó Alejandro, mientras ajustaba la sonda intravenosa con manos expertas. Es la misma Valentina, pero a la vez no lo es. El brillo altivo ha disminuido, opacado por la enfermedad, pero el orgullo sigue ahí, luchando por mantenerse a flote. ¿Cómo pude amarla tanto? ¿Cómo pude ser tan ciego a su mundo, a las presiones que la ahogaban? No, Alejandro, no la justifiques. Ella eligió. Eligió el dinero, el poder, el apellido, y me desechó como si yo fuera una simple baratija. No tiene sentido remover el pasado. Mi deber ahora es solo uno, su salud. Aunque cada vez que la miro, cada vez que nuestras manos se rozan accidentalmente, siento un escalofrío que me recorre la columna vertebral, un eco de una melodía olvidada. La rabia que sentí por años se ha transformado en una especie de piedad distante. Pero, ¿piedad es suficiente para un doctor? ¿Para el hombre que se prometió sanar sin importar el costo emocional? Mi madre me enseñó que la medicina es vocación, no venganza. No puedo dejar que el pasado contamine mi juicio. Haré todo lo que esté en mis manos para salvarla, no por ella, sino por el juramento que hice. Mientras la tensión entre Valentina y Alejandro crecía en el hospital, una sombra se cernía sobre el imperio de la Vega. Gonzalo Castillo, un magnate inmobiliario rival con una reputación de tiburón y una ambición desmedida, había olfateado la debilidad en la estructura de la empresa. Gonzalo, un hombre de 45 años, con una sonrisa que no llegaba a los ojos y una elegancia superficial, había sido durante años un admirador frustrado de Valentina. Veía en su enfermedad una oportunidad de oro, no solo para adquirir la joya de la corona de los de la Vega, un vasto terreno en Puerto Madero, con permisos para la construcción de un complejo de lujo, sino también para humillar a Valentina, a quien sentía que le había despreciado.
A través de contactos en el hospital y sobornos a personal de menor rango, Gonzalo se enteró de la gravedad del estado de Valentina y la naturaleza progresiva de su enfermedad, aún sin diagnóstico claro para el público. Compró información, obtuvo copias de informes médicos preliminares que, aunque incompletos, daban una imagen alarmante. Su plan era simple: convocar una junta extraordinaria de accionistas de la Vega y Asociados y lanzar una OPA hostil, presentando a Valentina como una líder enferma e inestable, incapaz de dirigir la empresa. El locket, ese pequeño lirio de plata, se convirtió en un símbolo irónico de la inocencia perdida. María, la asistente de Valentina, era una joven ambiciosa, ansiosa por ascender en el escalafón corporativo. Gonzalo se acercó a ella con la promesa de un puesto de dirección si le ayudaba a facilitar la información sobre Valentina. María, cegada por la ambición y la aparente oportunidad, comenzó a filtrar detalles de la agenda de Valentina, de sus ausencias en la oficina, de su deteriorado estado físico, a Gonzalo, sin saber el juego sucio que él estaba jugando. La enfermedad de Valentina, una forma rara y progresiva de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, de inicio temprano, comenzó a manifestarse con una crueldad implacable. Los leves mareos y la fatiga iniciales dieron paso a debilidad muscular, dificultad para hablar y una pérdida de control sobre sus propios movimientos. La voz de Valentina, antes tan precisa y autoritaria, se volvía arrastrada, las palabras una labor. Su mano derecha, con la que firmaba millones en contratos, ahora temblaba incontrolablemente al intentar sostener un bolígrafo. Cada día era una batalla contra un cuerpo que se rebelaba, una mente lúcida atrapada en una prisión biológica. La autonomía, aquello que más valoraba, se le escapaba entre los dedos como arena. La necesidad de la ayuda de otros, especialmente de Alejandro, era una humillación constante para su orgullo. La noticia de su condición, mantenida en estricto secreto en el hospital, comenzó a filtrarse en los círculos de poder, alimentada por las manipulaciones de Gonzalo Castillo. La amenaza de Gonzalo se materializó en una carta formal, entregada por un mensajero anónimo a la mesa de noche de Valentina en el hospital. Una convocatoria urgente a una junta extraordinaria de accionistas para debatir la incapacidad de la dirección actual y la propuesta de una OPA hostil sobre las acciones de la Vega y Asociados. La carta iba acompañada de un informe redactado por Gonzalo que exageraba brutalmente la condición de Valentina y la presentaba como completamente incapacitada. Era un golpe maestro de malicia diseñado para destruirla profesionalmente antes de que pudiera recuperarse. La tensión en la habitación del hospital era casi palpable, una presión asfixiante que se sumaba al peso de la enfermedad. El doctor Alejandro Vargas, por su parte, se vio atrapado en un dilema ético y personal que lo atormentaba día y noche. Había sido testigo de primera mano de la acelerada degeneración de Valentina. Conocía la vulnerabilidad física que la acechaba, y aunque su rabia por el pasado había mutado en una compasión fría y distante, el verla luchar contra una enfermedad tan cruel y ahora contra un ataque tan vil, reavivó algo en él, una chispa de ese antiguo instinto protector que alguna vez había sentido por ella. Sabía que revelar la verdad sobre su diagnóstico, aunque fuera para defenderla, violaría el sagrado juramento hipocrático de confidencialidad. Pero si no hacía nada, Valentina perdería todo lo que su familia había construido, todo por lo que había sacrificado su propia felicidad. Una noche, mientras Alejandro realizaba su ronda, encontró a Valentina despierta, sus ojos abiertos y fijos en el techo, húmedos de lágrimas no derramadas. Su respiración era superficial, un siseo apenas audible. Su rostro, antes tan terso y perfecto, ahora estaba demacrado por el insomnio y la angustia. «Doctor Vargas», dijo Valentina, su voz un susurro ronco, apenas comprensible. «Sé lo que está pasando. Sé lo que Gonzalo está haciendo.
Y no puedo hacer nada. La voz se le quebró, y por primera vez, Alejandro vio a la inquebrantable Valentina de la Vega completamente rota, despojada de todas sus defensas. Las lágrimas finalmente brotaron, surcando un camino doloroso por sus mejillas. El aire de la habitación, antes impregnado de desinfectante y el frío de la perfección, se llenó con el aroma salado de sus lágrimas, un olor a vulnerabilidad cruda. Ella, que siempre había controlado todo, ahora era una prisionera de su propio cuerpo y de las circunstancias. Era su noche oscura del alma. He perdido todo. Mi cuerpo me abandona, mi carrera se desmorona, mi reputación está hecha pedazos. Esta es la penitencia por mis pecados, por haberte abandonado, Alejandro, por haber pisoteado nuestro amor por un puñado de billetes y un apellido vacío. ¿De qué me sirvió todo esto? Las galas, los contratos, los viajes de lujo. Nada tiene sentido si no hay alguien con quien compartirlo, si no hay amor. El dinero, el poder, son solo ilusiones, un velo que me impidió ver lo que realmente importa. Estoy sola, más sola que nunca. Y el miedo a la muerte, a la insignificancia, a ser olvidada, es abrumador. Me arrepiento. Me arrepiento de cada decisión que me alejó de la verdadera felicidad, de la vida sencilla y llena de amor que pude haber tenido contigo. Me arrepiento de haberte causado tanto dolor. Y ahora, irónicamente, mi vida está en tus manos. Las mismas manos que una vez sujetaron las mías con amor, ahora me sostienen en la enfermedad. ¿Qué clase de justicia poética es esta? He caído tan bajo que ya no tengo nada que perder. Solo me queda mi dignidad, si es que aún me queda algo. Alejandro sintió un nudo en el estómago al escucharla. Vio no a la Valentina arrogante del pasado, sino a una mujer aterrorizada, al borde del abismo. El lirio de plata que pendía de su llavero pareció vibrar con el peso de la historia, una historia que ahora exigía ser confrontada. En ese momento no había un doctor y una paciente, ni un examante y una traidora. Solo dos almas unidas por un pasado doloroso y un presente incierto. La confrontación con Gonzalo Castillo se había vuelto inevitable, y Alejandro, a pesar de sus reservas, sabía que no podía quedarse al margen. Su deber, tanto el médico como el humano, lo impulsaba a actuar. La mañana de la Junta Extraordinaria de Accionistas se cernió sobre Buenos Aires con una llovizna fina y persistente, un velo gris que parecía reflejar la tensión en el aire. La sala de juntas de la Vega y Asociados, un espacio acristalado y normalmente impoluto, estaba cargada de un silencio tenso, solo roto por el murmullo expectante de los accionistas y el crepitar de las tazas de café. Gonzalo Castillo, vestido con un traje de alta costura y una sonrisa sardónica, ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa, su mirada de tiburón fija en la puerta. Esperaba la entrada humillante de una Valentina debilitada, o, aún mejor, su ausencia, que confirmaría su incapacidad. Pero cuando la puerta se abrió, lo que entró no fue la sombra de una mujer derrotada. Valentina apareció, apoyada con firmeza en el brazo de Alejandro. No era la Valentina de antes, la de los pasos ligeros y la cabeza alta. Su andar era lento, deliberado, y su lado izquierdo mostraba una ligera arrastre. Su voz, aunque todavía arrastrada, había sido entrenada con horas de logopedia. Llevaba un sencillo traje de seda azul oscuro que disimulaba su fragilidad, y su cabello, antes siempre perfectamente recogido, caía en una cascada suelta sobre sus hombros. Pero lo que realmente impactó a todos fue la determinación en sus ojos, una chispa que había estado ausente durante años, y allí, colgando visiblemente de una fina cadena de plata alrededor de su cuello, relucía el pequeño lirio de plata, el mismo que Alejandro le había regalado, un símbolo de su amor perdido, y ahora, tácitamente, redescubierto. La sala contuvo el aliento.
La presencia de Alejandro Vargas a su lado, en su bata de médico, era una declaración silenciosa, una provocación. Los flashes de los pocos periodistas que habían logrado colarse en la junta estallaron en ráfagas intermitentes. Gonzalo Castillo se levantó, su voz, antes suntuosa, ahora goteando veneno. Señores accionistas, lamento tener que presenciar esta escena. La señorita de la Vega, como pueden ver, no se encuentra en condiciones de dirigir una empresa de esta magnitud. Su salud es un riesgo evidente para nuestras inversiones. Él desparramó los informes médicos manipulados sobre la mesa, intentando pintar un cuadro de completa incapacidad. Valentina levantó una mano. Sus dedos temblaban levemente, pero su mirada no flaqueó. La escena se ralentizó para ella, las caras borrosas, el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Cada segundo era una eternidad, cada palabra un esfuerzo sobrehumano. El aroma a café y a metal pulido de la sala de juntas se mezclaba con el sudor frío de sus palmas. «Señor Castillo», comenzó Valentina, su voz rasposa pero audible. «Agradezco su preocupación. Pero no subestime la fuerza de una mujer o el poder de la verdad». Sus ojos se fijaron en los de Gonzalo. «Es cierto, estoy enferma. Tengo ELA, una enfermedad cruel que está atacando mi cuerpo, pero no mi mente y no mi voluntad». Un murmullo recorrió la sala. La revelación de la enfermedad fue un shock, un acto de valentía que desarmó a muchos. «Usted, señor Castillo, ha intentado utilizar mi desgracia para su beneficio personal. Ha difamado mi nombre y ha intentado destruir el legado de mi padre. Ha comprado información y ha manipulado la verdad». La voz de Valentina, aunque débil, se llenó de una ira fría y justiciera. «Pero no lo logrará». Alejandro Vargas dio un paso adelante, su presencia imponente. «Con el permiso de la paciente, y bajo su plena voluntad de hacer pública su condición, confirmo que la señorita de la Vega padece ELA. Pero también puedo atestiguar su fuerza y su absoluta lucidez. Es una condición progresiva, pero no incapacitante en este momento para la toma de decisiones. Es más, mi equipo y yo hemos estado trabajando en un protocolo experimental, una terapia de células madre que podría detener, e incluso revertir, el avance de la enfermedad». La sala estalló en murmullos. Gonzalo Castillo empalideció, su sonrisa desapareciendo por completo. No había previsto esta jugada. La transparencia de Valentina, su valentía al revelar su enfermedad y la presencia de Alejandro y su innovador tratamiento lo habían descolocado. La información sobre la terapia era el arma secreta de Valentina, el golpe de gracia. «Esta es la verdad», continuó Valentina, con una nueva fortaleza en su voz. «No necesito ocultar mi condición. Enfrentaré la enfermedad con la misma determinación con la que he dirigido esta empresa, y les pido, como accionistas, que confíen en la verdad, no en las mentiras de un hombre que solo busca el poder por el poder». Ella se volvió hacia Alejandro, y en ese momento la máscara de profesionalidad entre ellos se rompió por un segundo. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada se comunicaron años de dolor, arrepentimiento, perdón y una incipiente esperanza. Era el momento de su catarsis, de la revelación tácita de su pasado. El locket brilló sobre su pecho, un testigo silencioso. La presencia de Alejandro, su apoyo incondicional y su creencia en ella, fue la validación que Valentina necesitaba, la prueba de que no estaba sola. La votación fue rápida. La mayoría de los accionistas, conmovidos por la confesión y la valentía de Valentina, y convencidos por la perspectiva del tratamiento innovador, votaron en contra de la OPA hostil. Gonzalo Castillo, humillado y derrotado, salió de la sala con el rabo entre las piernas, su ambición destrozada por la verdad y la dignidad. La victoria era de Valentina, no solo sobre su rival, sino sobre sus propios miedos y su pasado. Las consecuencias de aquella junta fueron un torbellino de cambios, un renacer tanto para Valentina
como para la empresa De la Vega y Asociados. Gonzalo Castillo fue desacreditado y su intento de OPA hostil fracasó estrepitosamente, arrastrando su reputación al fango. Los accionistas, avergonzados de haber dudado y conmovidos por la valentía de Valentina, le otorgaron un voto de confianza inquebrantable. Sin embargo, la empresa no volvió a ser la misma. Valentina, ahora más consciente de la fragilidad de la vida y la importancia de un propósito más allá del lucro, comenzó a implementar políticas corporativas con un fuerte enfoque social. Se dedicó a proyectos de viviendas asequibles y a la revitalización de barrios marginales, una vez un sueño de su juventud que había sido aplastado por las presiones familiares. La recuperación de Valentina, mientras tanto, se convirtió en la prueba de fuego de la relación entre ella y Alejandro. La terapia experimental, dirigida por él mismo y su equipo, fue ardua y dolorosa. Hubo días de retroceso, de desesperación, donde la enfermedad parecía ganar terreno. El olor a medicamentos, el sonido constante de las máquinas de monitoreo, el frío de las agujas, todo se convirtió en una constante en la vida de Valentina. Pero Alejandro nunca la abandonó. Sus visitas diarias, antes estrictamente profesionales, se fueron cargando de una calidez que trascendía la relación médico-paciente. Hablaban de todo, de medicina, de proyectos sociales, de sueños y lentamente, con una cautela mutua, del pasado. Él le contaba cómo había construido su clínica para pacientes sin recursos, cómo había luchado por obtener fondos para la investigación de enfermedades raras. Ella le confesaba el peso de la soledad en su jaula dorada, el arrepentimiento por sus elecciones. El lirio de plata en el cuello de Valentina se convirtió en un faro, un recordatorio silencioso del camino que habían recorrido. Un año después, el apartamento de Valentina en Recoleta había sufrido una transformación radical. Ya no era un museo frío y prístino, sino un hogar. El mármol seguía allí, pero ahora estaba adornado con plantas vivas, con libros desordenados y fotografías que mostraban sonrisas genuinas. El aire ya no olía solo a perfume caro, sino a café recién molido y a la tenue fragancia de flores frescas que Alejandro solía traerle del mercado de flores. Valentina no estaba completamente curada, pero la progresión de la ELA se había detenido, y con fisioterapia intensiva había recuperado gran parte de su movilidad. Su voz, aunque aún con un matiz ronco, era mucho más clara. Se rió con una libertad que Alejandro no había escuchado en más de una década, una risa que llenaba el espacio con calidez. Celebraban el primer aniversario de su victoria sobre la enfermedad y sobre Gonzalo, con una cena íntima en su apartamento. Elena, la antigua ama de llaves de la familia de la Vega, quien había regresado al servicio de Valentina tras su transformación, preparó los platos favoritos de ambos, con un cariño que se palpaba en el ambiente. Había pocas personas invitadas, Alejandro por supuesto, y su madre, doña Clara, una mujer de cabellos blancos y ojos sabios que había visto el dolor de su hijo y ahora presenciaba su felicidad. Valentina, sentada junto a Alejandro, levantó su copa de agua, con una mano que ya no temblaba. El locket de plata brillaba en su cuello. «Por las segundas oportunidades», dijo, su voz clara y emotiva, mirando a Alejandro a los ojos. «Por la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad, y por la familia que elegimos construir, no la que nos es impuesta». Alejandro le devolvió la mirada, una sonrisa suave curvando sus labios. El suyo era un amor diferente, más maduro, forjado en el crisol de la adversidad y la redención. No era la pasión impetuosa de la juventud, sino la profunda conexión de dos almas que se habían encontrado de nuevo, no por capricho del destino, sino por la voluntad de sanar y perdonar. La historia de Valentina de la Vega y Alejandro Vargas se extendió como un eco por la alta sociedad y los barrios humildes de Buenos Aires, una leyenda moderna que susurraba sobre el poder transformador del amor y el perdón.
Aprendieron que la verdadera riqueza no se mide en edificios imponentes ni en cuentas bancarias abultadas, sino en la compasión que se ofrece, en la resiliencia que se muestra ante la adversidad y en la valentía de enfrentar los propios errores. La curación del cuerpo de Valentina fue solo una parte de su sanación. La verdadera transformación ocurrió en su alma, liberándola de las cadenas de la ambición y la soledad. Alejandro, por su parte, encontró en ella no solo a la mujer que una vez amó, sino a una compañera de vida que compartía su visión de un mundo más justo y humano. Su dedicación a la medicina se profundizó, y juntos, con la fortuna de los de la Vega, ahora canalizada hacia la filantropía, crearon fundaciones y clínicas para aquellos que no tenían voz, extendiendo la mano a los más desfavorecidos. La vida, a veces, nos arrebata lo que creemos amar, solo para devolvernos algo infinitamente más valioso, si tenemos el coraje de mirar más allá del dolor y de abrir el corazón a una segunda oportunidad.